Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un artículo que tengo publicado en la página web que se llama Trucos para memorizar. Y bueno, es un método de memorización, realmente es un método de estudio que nos ayuda a memorizar y que nos va a ayudar a que tanto si eres un estudiante como si eres un profesor o incluso un emprendedor que quiere desarrollar un contenido para venderlo, nos va a ayudar muchísimo a la hora de generar nuestro contenido, saber cómo estudiar mejor. Este método se llama el PQRST, ¿vale? Son 5 letras que hacen mención a unos pasos que hay que seguir para poder llevar a cabo ese método de forma efectiva. Así que, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar este método de estudio, de aprendizaje, de memorización, vamos a ver paso a paso, y en otro vídeo lo que haré será complementarlo con otro método de aprendizaje, de memorización, que son muy similares, pero que se utilizan para diferentes tipos de exámenes, ¿vale? En materias que haya que estudiar, ¿vale? Porque no es lo mismo estudiar para un examen tipo test que para un examen de desarrollo. Entonces, pues los métodos se adaptan mejor a un tipo de contenido u otro, ¿de acuerdo? Bien, lo que quiero que veáis aquí es que realmente en el artículo de lo que hablamos es de unas herramientas de trabajo y que siempre es, lo mejor es utilizar un método de estudio, ¿no? Un método de aprendizaje que nos ayude a coger todo ese contenido y a interiorizarlo, a comprenderlo y también recordarlo, porque esa al final es la clave para cualquier contenido que queramos estudiar, retener la información, ya sea para cualquier área. Lo que nos interesa es retener información y poder aplicarla, pues por ejemplo, en un examen o en nuestro día a día, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del método PQRST? Bien, pues esas siglas, como os decía, sirven para hacer mención a los pasos que hay que seguir de cara a poder desarrollar bien este método. Entonces, para aplicarlo correctamente, es importante no saltarse ninguno de estos pasos, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el primero de los pasos, con la letra P. La letra P hace referencia a la palabra previsualizar o preview, ¿no? En inglés. Vamos a hablar quiere decir básicamente lo mismo, ¿vale? En cualquiera de los casos. Y lo que se refiere es como si esa palabra la adaptamos a cuando estamos estudiando. ¿Y qué hacemos cuando estamos previsualizando? Pues tenemos que ver los temas de lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces podemos hacer como dos fórmulas. En primer lugar, leer un resumen, lo que a veces no es sencillo, porque cuando hay una materia nueva no vamos a tener ningún resumen a mano, a no ser que nos lo hayan proporcionado, o incluso que no hayamos hecho nosotros ningún resumen. Por tanto, hacerlo sería muy interesante después, o tenerlo. Pero también podemos ver los temas principales que vamos a estudiar, o incluso un índice, y eso es importante porque a nivel esquemático también está bien. Y luego, lo que os decía, cada uno de los libros normalmente suelen tener un índice, suelen tener una serie de temas o subtemas que nos pueden ser útiles para previsualizar. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es, de esa forma, ver la estructura de lo que vamos a estudiar, todas esas partes que vamos a estudiar de todo el contenido, ya sea una serie de temas o dentro de un tema unas partes, epígrafes, apartados, lo que sea, y para hacernos una idea. Esto quiero que lo enlacéis con un artículo que también publiqué en el blog, que se llama esqueletizar, ¿no? que le llamé. Me inventé esa palabra porque es muy bueno a la hora de estudiar
que hagamos un esquema de lo que vamos a hacer tipo esqueleto, ¿vale? Que es esto básicamente de lo que os estoy hablando. Bien, el segundo paso sería preguntarnos, ¿vale? Que sería la Q de cuestión, ¿no? En este caso, cuando ya hayamos previsualizado, hemos leído ese resumen, hemos leído ese esqueleto, ese esquema, pues tenemos que saber ya de qué va cada uno de los apartados, qué significa algún término, qué objetivos tiene, incluso o si hay alguna fecha que tengamos que memorizar dentro de ese apartado. Básicamente lo que tenemos que hacer es pasar pues un pequeño rato planteándonos qué es lo más o menos importante de ese contenido, para así luego poder sacar esas cuestiones relevantes de ese apartado, ¿vale? Porque luego va a ser una parte importante de otra fase del procedimiento. Por tanto, te aconsejamos que hagas 2 documentos con las preguntas, ¿vale? Pasamos al siguiente paso, que sería el de leer, ¿vale? Que sería, pues bueno, en inglés con la R. En este caso, ahora sí que tenemos que leer el texto completo. Vamos a coger todas las preguntas que nos hemos hecho previamente y vamos a ir respondiéndolas una a una. Entonces tenemos que leer con atención todo lo que hemos desarrollado, todo lo que tenemos que estudiar. ¿Para qué? Porque es importante que nuestra mente esté concentrada, esté activa en lo que estamos leyendo. Tenemos que subrayar, tenemos que apuntar, tenemos que trabajar el contenido. Esto es importante, no basta solamente, fijaos que no hacemos una primera lectura banal, sin importancia, a la primera de cambio en el tema, sino que el leer lo hacemos como en un tercer paso. Aquí, pues dependiendo del tiempo que tengamos para nosotros estudiar, pues también vamos incluso a poder ampliar información. ¿Cómo podemos ampliar información? Pues incluso alguna de las preguntas que nos hayamos hecho no podamos contestarla dentro de ese texto de información, pues vamos a poder buscar, vamos a poder indagar, vamos a poder de alguna forma ampliar esa información para incluso comprender mejor. Es un método crítico, por lo que realmente hay que cuestionarse todo lo que estás estudiando y analizarlo bien, porque de esa forma te va a ayudar a comprender mejor y a memorizar mejor lo que estás estudiando. El siguiente paso sería repasar, ¿vale? En este caso es el momento de darle un repaso a todo lo que hemos apuntado. Nos hemos hecho unas preguntas, hemos leído, las hemos contestado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, una vez que ya lo hemos hecho ese trabajo inicial, tenemos que meternos a repasar el contenido, porque ese contenido realmente nosotros ya vamos a controlarlo y vamos a poder repasar lo que nos parece más o menos importante de todas esas preguntas que nos hemos ido planteando. Fechas, conceptos, artículos, todo eso nos va a servir para hacernos nuestros apuntes cada vez más y más esquematizados, y fijaos que vamos a acabar haciéndonos unos esquemas resumidos o esquemas muy, muy puntuales de todo ese contenido, porque ya lo hemos trabajado muchísimo. Por tanto, una vez que estamos repasando, vamos a controlar mucho mejor cómo estamos haciendo, cómo controlamos ese tema, ¿verdad? Podemos repasar en voz alta, podemos repasar delante de un espejo, delante de un amigo, delante de un familiar, lo que sea, o incluso de memoria, sin hablar, pero repasa, ¿vale? Hace ese trabajo porque nos va a servir de cara a seguir memorizando. Y por último, sería el punto el paso último de probar, hacer test, ¿no? Como conocemos comúnmente. Llega ese momento de la verdad en el que nos ponemos delante de una especie de examen, ¿no? En este caso, pues ya teníamos una serie de preguntas, las hemos respondido y por eso decíamos que nos hiciéramos previamente 2 hojas o 2 partes con una serie de preguntas, para que ahora, cuando llegue el momento, nos podamos plantear esas preguntas de nuevo y contestarlas. Es como si nos hubiera el yo del pasado nos estuviera haciendo un examen al yo del presente para ponernos a prueba.
¿vale? Nosotros mismos nos estamos autoevaluando y eso nos va a servir para controlar todo el contenido. Los resultados te van a sorprender porque estás trabajando todo ese contenido de una forma buenísima y no es solamente leerlo, no es solamente, vale, lo comprendo un poco por encima, sino que lo estás continuamente trabajando el contenido. Aquí hay una lectura, hay una comprensión, hay incluso una memorización, te estás haciendo preguntas, te estás haciendo resúmenes, te estás haciendo esquemas, por lo que es muy muy relevante. Entonces, este método os preguntaréis, vale, ¿este método es mejor para cuando tengo un examen tipo test o para cuando tengo un examen tipo desarrollo? Bueno, este método es para cuando tenemos exámenes tipo test, ¿vale? Porque los tipos test son pues exámenes mucho más rápidos que van a conceptos clave del contenido, como os he dicho, fechas, como pueden ser conceptos muy puntuales, como pueden ser artículos, como pueden ser esos datos que nos pueden preguntar y nos pueden poner a prueba dentro de un examen tipo test, que es una pregunta, un enunciado con posibles opciones de respuesta. Para eso, pues tenemos que tener las ideas muy claras y con este método lo que hacemos es adelantarnos al examen, ya que vamos a pensar en la pregunta y vamos a buscar cómo responderla, ¿vale? Nos da una ventaja muy grande para poder afrontar un examen de este tipo con garantías y además nos ayuda a conocer el tema, a comprenderlo mejor, a memorizarlo mejor, en fin, es muy bueno. Entonces, una vez llegado a este punto, ¿cómo podemos afianzar, cómo podemos controlar todo ese contenido? Bueno, pues lógicamente vámonos a nuestro campo, vámonos a todo lo que hemos ido hablando. Nos hemos metido desde el primer momento a que hay que trabajar el contenido, hay que esquematizarlo, hay que darle un valor a nosotros mismos, si es para nosotros o si es para otros usuarios que queréis proporcionarlo, igualmente tenemos que darle ese valor al contenido. Y darle valor al contenido quiere decir que hay que trabajar el contenido. Podemos tener un texto súper grande, lleno de explicaciones, lleno de contenido que sirve a lo mejor para comprender o para rellenar, pero para el que está estudiando no es demasiado útil. Entonces hay que meterse en ese contenido, trabajarlo y darle otra forma. Darle otra forma en cuanto a el contenido, que puede ser a nivel esquemático y a nivel visual. Y eso hablaremos en otros vídeos de cómo podemos plantear toda esa información. Tengo vídeos subidos de ejemplos que podéis ir viendo y cómo podemos ir planteando. Entonces, podemos hacernos incluso en sucio esquemas y esos esquemas trabajarlos para que queden lo mejor posible, pero lo bueno después es pasarlo a limpio. Recomiendo nuestra plataforma iDevogo con la que podemos pasar a limpio todos esos apuntes, descargarlo, imprimirlo y que nos queden súper bien los apuntes, o incluso, pues como os decía, si vuestra intención es llegar a vender esos apuntes o proporcionarlos a vuestros alumnos, lo suyo es que estén lo mejor posible presentados. Siempre digo, no vale de nada que el contenido sea óptimo, porque puede serlo, pero si luego la parte visual no está trabajada, apenas nos sirve, ¿no? Porque no le estamos dando todo el valor que debería. Yo como estudiante prefiero estudiar algo bonito, algo con espacios, algo visual, que algo amontonado, sin gracia, ¿no? Os ponéis en la misma situación y seguro que pensáis lo mismo. Entonces, pues, oye, vamos a hacer ese trabajo que yo creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero se va a agradecer tanto por nosotros, si somos estudiantes, como digo, como si lo vamos a dar a alguien, ¿vale? Entonces, este método de cara a exámenes tipo test. El siguiente método que os comentaré será para exámenes tipo desarrollo, ¿vale? Que nos va a ayudar también a memorizar, a comprender mejor, pero todo va a ir, como veis, en la línea de acabar esquematizando. Todo se va a poder esquematizar, a resumir, a estructurar de forma diferente. Cuando hablamos de esquema hay muchas formas de esquematizar y seguro que vais aprendiendo poquito a poco de ello, ¿vale? Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Si os gusta este tipo de contenidos, pues nos lo hace saber, me lo hace saber sobre todo en la caja de comentarios. Te suscribes al canal para estar al día de todo lo que voy subiendo y todos los métodos, que
ya os digo que es súper interesante. Esto a lo largo de todos los años lo he ido aprendiendo, aplicando y sé que tiene realmente una utilidad práctica. Así que nada más, cualquier cosita, aquí estamos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.